Alma Maldonado. Ella es investigadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CINVESTA, porque junto con otros científicos, especialistas, pues han advertido sobre esta situación de la desaparición de los fideicomisos. Doctora, un gusto saludarle. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Julio? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y buenas noches al auditorio. ¿Cómo escuchó al presidente? Decía que había opacidad, que son muchos recursos y que ahora sí se va a hacer un buen uso de ellos para el COVID-19. Bueno, primero creo que al presidente le hace falta mayor información quizás sobre el uso y la utilidad de estos fideicomisos. Él dice que es dinero suelto y sin control. Los fideicomisos son un instrumento financiero para poder manejar financiamiento que se obtiene de distintas fuentes que pueden ser privadas, públicas, mixtas, internacionales, y que los centros de investigación utilizan para poder financiar proyectos multianuales, proyectos de mediano plazo, para poder cubrir emergencias también o temas que resulten y que donde no se puede utilizar el presupuesto que ya está etiquetado y que tiene un control específico. Todos los los fideicomisos son auditados por la Auditoría Superior de la Federación. Lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo cuantas veces sea necesaria. Si hay alguna denuncia sobre irregularidades en el manejo de los fideicomisos, somos los primeros interesados en que esto se investigue y se denuncie como corresponde. Pero quitarnos los fideicomisos es desarmar, es dejar a los centros de investigación, a los investigadores sin un mecanismo que es muy útil para desarrollar el trabajo científico, las actividades, y la verdad es muy lamentable la situación que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, donde en la comisión se aprueba en lo general este proyecto para desaparecer a los fideicomisos. Y como gente que trabaja en la ciencia, en la academia, lamentamos además la desaparición no solo de los fideicomisos de ciencia, sino los de cultura, los de fondo de desastres y los de muchos otros ámbitos que en realidad van a lastimar al desarrollo del país. Esa es la realidad. Doctora, en un país como México, hablando en específico, habló sobre la cuestión de fideicomisos en el Fonden, por ejemplo, desastres naturales, la cultura, pero en el caso de la ciencia y la tecnología, en un país como México, carente de recursos que cada vez son más cortos, ahí lo vemos en los presupuestos anuales, donde se requiere avanzar más rápido para no quedar a la saga de otras naciones similares a nuestro país, ¿qué tanto impacta este tipo de recortes, doctora? Impacta de manera muy fuerte porque, como decía, son instrumentos que permiten mayor flexibilidad, que además todos están fiscalizados. Pero para poner un ejemplo, ahorita con la pandemia que se tuvieron que desarrollar proyectos a medio año, ¿no? Ya empezado, ya ejercido o ya por lo menos etiquetado el presupuesto. Estas instituciones tienen que hacerse de esos recursos. También vale la pena mencionar que muchos de estos recursos han sido generados por las instituciones y no son necesariamente recursos públicos. Estamos considerando esto como una especie de embargo por parte del gobierno de tomar todos estos recursos sin considerar que provienen de otras fuentes y que eso sirven para poder desarrollar distintos proyectos. En el caso del CINVESTAB hay 40 proyectos relacionados con el COVID, que muchos de ellos están utilizando los fondos de estos fideicomisos. Hay proyectos que se iban a desarrollar con instituciones internacionales de Italia o de Alemania, y los fideicomisos permitían recibir estos recursos.
Ahora, si desaparecen, ya no va a haber posibilidad de poder recibir estos recursos para desarrollar proyectos de investigación. Este es uno de los ejemplos de la gravedad de lo que estamos hablando, porque si de por sí en la ciencia veníamos trabajando de manera muy precaria en este país, porque nunca hemos invertido 1%, que es lo que señala la Constitución que se debería de invertir en ciencia y tecnología y desarrollo, pues ahora nos quedamos aún con muchos menos recursos, porque además hay que recordar que venimos de toda una serie de políticas de austeridad que ya de por sí han hecho cada vez mucho más minúsculos los presupuestos con los que hemos estado trabajando en todos estos centros de investigación. ¿Qué les queda a la comunidad científica de investigadores en nuestro país? Por ahí vimos un pronunciamiento de la Red Prociencia. No sé si les fue atendido por algún pues integrante del gabinete preocupado por esta situación o simplemente pues pasó de largo. ¿Qué viene para los investigadores y qué alternativas quedan ante este recorte presupuestal o desaparición de fideicomisos? Porque de hecho son las dos cosas, es recorte, que ya hemos estado sufriendo este embate, ¿no? Desde el año pasado, este año, ahora es desaparición de fideicomisos. Nos queda apelar a la sensibilidad y a la inteligencia de los diputados. El día de hoy se aprueba el dictamen en lo general, falta la votación en el Pleno, posteriormente falta la votación en el Senado. Quisiéramos pensar que va a haber esta sensibilidad para entender que el daño que estamos ocasionando al sistema y al desarrollo de la ciencia en México puede ser irreversible y la verdad ha costado mucho construir varias de las instituciones que desarrollan ciencia y creo que sí sería un golpe muy duro para todas las distintas instituciones que desarrollan. Entonces sería pues apelar a la sensibilidad, esperar que no sea aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados o que no sea aprobado en la Cámara de Senadores. Tampoco estamos demasiado optimistas porque entendemos que esto es una línea que viene desde la presidencia y ante eso parece muy difícil que se puedan rescatar, pero ojalá la sociedad entienda lo dañino que puede ser esta medida para el desarrollo de lo que pues había costado tanto trabajo empezar a construir y mantener ante tantos embates, no solo de este gobierno, sino de anteriores. Pues agradecerle a la doctora Alma Maldonado, que por cierto también es especialista en temas educativos, el tiempo dispuesto para este espacio, investigadora del CINVESTAB, y pues la volveremos a buscar porque son temas que son permanentes, que están ahí, que afectan a la sociedad y de viva voz es necesario que se conozcan, doctora. Muchísimas gracias como siempre y un gusto saludarle. Muy buenas noches. Muchas gracias, Julio. Buenas noches a todos. Nosotros vamos a ir una